doctor José María Gamarra, soy abogado, soy miembro del Instituto de Finanzas Públicas y Derecho Tributario del Colegio de Abogados de San Isidro. Hoy los hemos convocado para tener una pequeña reseña de lo que es la planificación fiscal mediante la utilización de saldos a favor en materia impositiva. En primer lugar, quiero agradecerle a las autoridades del Colegio de Abogados y al Colegio de Abogados de San Isidro por darnos este espacio para poder seguir perfeccionándonos profesionalmente con este tipo de cuestiones, que la realidad es que, sobre todo en situaciones tal vez de una economía no tan saludable como la que tiene el país, ayudan a oxigenar a lo que es las empresas en situaciones como estas. Vamos a abordar temas que tienen que ver con lo que es el fisco nacional y también lo que es los fiscos provinciales. Para ello tenemos como convocados y expositores al doctor Alejandro Genichen, que es abogado, egresado de la UBA, es especialista en Derecho Tributario de la UCA, es asesor en materia tributaria de empresas, con mucho recorrido en el ámbito empresarial. Integró la firma PwC, conocida como Price, Argentina, desde el 2005 hasta el 2018, donde fundó su estudio, que es el estudio TL, perdón. Por otro lado, también contamos con la presencia de Diego Ariel Menéndez, que es abogado, egresado de la UBA, y es auxiliar letrado del Juzgado en lo Contencioso Administrativo número 1 del Departamento Judicial de San Isidro, es docente universitario y aparte es el secretario del Instituto de Finanzas Públicas y Derecho Tributario del Colegio de Abogados. Finalmente, y para cerrar parte de la intervención, todos convocados e invitados, los que les interese este tipo de temática, a participar del instituto. Nosotros tenemos reuniones hoy virtuales por público y notorio conocimiento. Tenemos reuniones virtuales los últimos miércoles de cada mes a las 17:30. Desde ya espero que disfruten y sí, una pequeña aclaración, dos en realidad, que me habían quedado en el tintero. La primera es que, dado que somos todos profesionales y vamos a hablar en un vocabulario bastante técnico de muchas cosas, dando tal vez por supuestas o conocidas muchos términos, están todos invitados a cualquier duda que tengan en esa materia. Está abierto el chat, no así los micrófonos, por una cuestión de orden y por una cuestión de filmación y después de compartir. Así que está abierto el chat para que cualquier duda que tengan, tanto de terminología como después de las dudas que se vayan suscitando, las vayan volcando en el chat, que yo las voy a ir recogiendo y las voy en oportunidad de hacer las preguntas a los expositores al final de lo que es la exposición de cada uno, la exposición de los dos, las haremos brevemente como para poder irnos también con todas las dudas saldadas. Presentado que ya ha sido todo, los invito a los expositores ya a lo que nos ha convocado. Bueno, muchas gracias, José, por la introducción. Buenas tardes a todos. Y bueno, como lo dice el título de la presentación, el tema que nos convoca es la planificación fiscal mediante la utilización de saldos a favor en materia impositiva, sobre todo para lo que son las personas jurídicas, más que nada también para las pymes, ¿no? La verdad que el escenario que vemos en Argentina es un escenario de alta inflación, un escenario de necesidad de caja. En Argentina, en la actualidad, digamos, tenemos más de 700.000 pymes, con lo cual, digamos, el tema impositivo está a la orden del día. Hay muchas pymes, digamos, con problemas de caja y con problemas financieros. El Estado Nacional, en lo que es la pandemia, digamos, ha sacado muchas medidas para tratar de ayudar a las pymes y a las empresas medianas y también a las grandes a través del ATP, a través de la moratoria, de planes de facilidades de pago, pero a la vez vemos, si se quiere, en forma contradictoria, por decirlo de una manera,
que también, digamos, hay muchas empresas que son acreedoras del Estado Nacional porque acumularon saldos a favor en años previos, y que la verdad que es algo que hay que prestarle mucha atención, porque es un servicio, si se quiere, que se puede ofrecer, teniendo en cuenta la gran cantidad de pymes que hay en Argentina con este tipo de problema. Entonces, digamos, por ahí conocer, si se quiere, la parte financiera y la parte fiscal de la empresa para asesorarlos en la medida de hacer un manejo eficiente de esos saldos a favor. La verdad que lo que estamos viendo que ocurre hoy en la práctica es que, por un lado, tenemos, digamos, saldos a favor en ingresos brutos, que son los más comunes, saldos a favor en IVA y saldos a favor en ganancias. Para que tengan una idea de, digamos, y para hacer una introducción al tema que vamos a ir hablando, con respecto a lo que son el impuesto sobre los ingresos brutos, los saldos a favor básicamente se generan en las empresas porque se superponen, digamos, regímenes de retención y percepción. ¿Qué ocurre? Hoy, digamos, en Argentina tenemos básicamente 4 regímenes que se superponen, que son las retenciones ordinarias que te hacen los clientes, las percepciones ordinarias que te hacen tus proveedores. Cuando compras, te perciben ingresos brutos a cuenta, si se quiere, de tu impuesto. Además hay retenciones bancarias, que son las retenciones CIRCREV, y para los importadores también tienen otra retención adicional, que son las retenciones CIRPEI, que son las aduaneras. Esto lo que hizo en la práctica, digamos, no es un problema reciente, sino es un problema que viene de muchos años, es que esta superposición de retenciones y percepciones hacen que en casi todas las jurisdicciones se generen saldos a favor. Mayormente lo que vamos a hablar, y va a tocar el tema de Diego, es el caso de ARBA, el caso de la provincia de Buenos Aires, pero ocurre también lo mismo con otras provincias. Por ejemplo, Misiones es una de las provincias que tiene este problema, digamos, con mayor frecuencia, que se presenta con mayor frecuencia y es motivo de mayor consulta por parte de los clientes. También Córdoba, también Cava, se generan muchos saldos a favor. Y la verdad que es algo que hay que prestarle mucha atención, porque en la medida en que uno no haga un manejo eficiente de esos saldos, lo que termina ocurriendo es que quedan ahí en la nada, se devalúan por la inflación. Entonces, por un lado, uno le está prestando atención por ahí a la moratoria que salió para meterse en un plan de pagos, le está prestando atención a meterse en hacer uso de algún beneficio que sacó el Estado Nacional, por ejemplo, el ATE, por ejemplo, todos los beneficios que sacó ahora con la pandemia de postergación de impuestos. Pero por otro lado, quizás desde el área de impuestos y finanzas de las empresas, cuando uno indaga, resulta que tienen saldos a favor millonarios en ingresos brutos en varias provincias, que por ahí les deben reintegros de IVA por exportación, que por ahí les deben reintegros sistemáticos a las empresas agropecuarias, que son muchas veces millonarios, y que en la medida en que uno no acciona, uno que no hace nada, esos saldos quedan ahí, digamos, si se quiere, cristalizados y se van devaluando, obviamente por la inflación y por las devaluaciones, y tampoco generan intereses, porque el interés resarcitorio se genera a partir del cual uno acciona y uno reclama. Con lo cual, en la medida en que uno no haga nada, eso queda en la nada. Entonces, por ahí uno hace uso de un beneficio, pero a su vez resulta que también, cuando uno indaga, la empresa también es acreedora del Estado nacional o del Estado provincial en sumas millonarias, que es un servicio, digamos, que hay que prestarle atención, que es muy, si se quiere, buscado y muy requerido por empresas, sobre todo a los abogados tributaristas, y también obviamente dentro de los estudios también a los contadores, ¿no? Entonces la verdad que es algo que es atractivo para ofrecer a los clientes, como para mitigar, si se quiere, esta situación. En lo que es, digamos, básicamente el IVA, como les comentaba, el principal problema son los reintegros de IVA por exportación, que el fisco los está demorando, digamos, y los reintegros sistemáticos, y también,
digamos, está la posibilidad de pedir, tanto en IVA como en ganancias como en ingresos brutos, exclusiones de estos regímenes de percepción y retención que básicamente sirven para cortar la sangría. Digamos, el tema, lo que va a explicar Diego ahora en la próxima presentación, en la próxima diapositiva, es cómo frenar la sangría, cómo cortar la sangría a través de certificados de exclusión o de atenuación de alícuota para dejar de acumular saldo a favor. Lo primero, el primer foco es cortar la sangría. Una vez que uno corta la sangría y detiene, si se quiere, la acumulación constante de saldos a favor, en el caso de ingresos brutos, pueden ser, como les comenté, en varias provincias para las contribuciones que son de convenio multilateral. Quizás muchos no lo sepan, digamos, pero cuando un contribuyente tiene actividad en más de una jurisdicción, en más de una provincia, está obligado, si se quiere, a tributar bajo lo que es el convenio multilateral, que básicamente, como para no ir por las ramas, eso, si se quiere, es un mecanismo que dispone cómo se va a distribuir, si se quiere, tu torta de ingresos entre las distintas jurisdicciones en donde vos tuviste ingresos y gastos. Entonces, cada régimen de retención tiene un certificado de exclusión particular. Por ejemplo, si uno sufre retenciones ordinarias por parte de clientes, tiene que ir a pedir la exclusión de esas retenciones ordinarias. Si uno sufre percepciones por parte de proveedores, tenés que pedir la exclusión de esas percepciones. Si uno tiene retenciones bancarias, las retenciones bancarias tienen un régimen que vamos a ver, que es especial, que es para pedir la exclusión en el CIRCREB. De esas retenciones no se pide en la provincia, sino se pide en el comité del CIRCREB, de la Comisión Arbitral. Cada uno tiene un mecanismo específico para cortar la sangría. Lo mismo ocurre en IVA, que también hay que estar muy atentos a no acumular saldos a favor, porque en definitiva te terminás convirtiendo en un acreedor permanente del Estado Nacional, y lo mismo ocurre con el impuesto a las ganancias, que también lo vamos a ver, para la reducción de anticipos, y para un tema en particular que vamos a tocar, que es el ajuste por inflación impositivo. Bueno, básicamente como que lo que les comentaba es, digamos, en Argentina tenemos 800.000, 700.000 pymes. Para hablar de planificación tributaria, vemos que hay déficit provinciales, déficit nacional, déficit municipal, y eso se traduce en definitiva en lo que va a venir, que es una mayor presión tributaria, y que estamos viendo todos los días. Obviamente los fiscos, si se quiere, por un lado otorgan beneficios, pero por otro lado también se financian de esta manera, instaurando mecanismos, si se quiere, de recaudación abusivos, básicamente, como para hacer la introducción de lo que va a hablar Diego, son pagos a cuenta. Digamos, cuando un cliente tuyo te retiene, cuando un proveedor te percibe ingresos brutos, no es un impuesto del proveedor o del cliente, sino que es digamos, el cliente o el proveedor fue designado por la provincia, por el organismo fiscal, como agente de recaudación, casi como un emisario del fisco provincial, y lo que hace es recauda en nombre del fisco. Cuando recauda, lo ingresa esa percepción a cuenta, y para la empresa es un pago a cuenta. Cuando ese pago a cuenta supera con creces lo que es tu obligación tributaria mensual, que es lo que ocurre en la práctica, de que lo vemos todos los días, se termina produciendo que la empresa acumula saldos a favor millonarios en un montón de jurisdicciones. ¿Por qué? Porque además de la obligación tributaria que tiene que ingresar a fin de mes, resulta que durante el mes recibió un montón de retenciones y percepciones a cuenta del impuesto, que fueron mucho más grandes de lo que es su impuesto determinado mensual. En definitiva, eso lo que hace es que acumule saldos a favor. Para que no ocurra eso, lo primero que hay que hacer es cortar la sangría y tener bien actualizados y renovarlos permanentemente, porque normalmente se otorgan por 6 meses, todo lo que son los certificados de exclusión y de pago cuenta, de retenciones, de percepciones, de CIRCREB, para que el saldo a favor, aunque sea que ya acumulaste, se mantenga estático y no siga aumentando. Una vez que se logra eso, el siguiente paso que vamos a ver
es ver en cuántos meses te consumís ese saldo a favor acumulado, suponiendo por un momento de que vas a dejar de acumular. Si ese saldo a favor no te lo podés consumir en más de 12 meses, hay empresas, imagínense que cuando hacen la proyección esa de cuántos meses se lo consumen, el saldo a favor que ya acumularon, les da arriba de los 10 años, porque tributan tan poco y tuvieron tantas retenciones a cuenta que no se lo pueden consumir nunca. Entonces, en ese caso va a explicar Diego, vamos a ver los que son los mecanismos de devolución que tienen instaurados las provincias y los mecanismos de repetición. Obviamente, los fiscos provinciales son bastante pillos, si se quiere, y imponen muchos requisitos, digamos, para devolverte la plata. Vamos a ver que también hay posibilidad de pedir la compensación con impuestos tuyos, digamos, provinciales, e incluso también hay algunas provincias que permiten la transferencia, que lo vamos a explicar también. Todo esto es, una vez cortada la sangría, son mecanismos, si se quiere, de planificación eficiente en ingresos brutos, para, cortada la sangría, tratar de bajar ese saldo a favor rápido para que no te lo coma la inflación, para que no te lo coma la devaluación, porque hoy tenés 10 millones acumulados, 5 millones, 1 millón de pesos, y en un mes cada vez vale menos eso, y cuando te quieras acordar y quieras hacer un pedido de devolución o una transferencia, una compensación, resulta que no vale nada. Entonces, es importante que, digamos, estar muy atentos sobre este punto para hacer un uso eficiente, si quieres usarlos a favor, utilizarlos para compensar, transferirlos, pedir la devolución, cortar la sangría a través del certificado de exclusión, para que la empresa financieramente no le termine perjudicándose producto de la inflación que vivimos en Argentina. Así que, si les parece, vamos a empezar hablando de lo que son, si se quiere, la problemática de los saldos a favor de ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires, y después vamos a seguir comentando lo que ocurre en otras provincias, para finalmente comentarles también qué ocurre con el impuesto al valor agregado, qué ocurre con el impuesto a las ganancias, y cuál vemos que es la mejor manera de planificar y dónde le está apretando el zapato al cliente, para poder, digamos, si se quiere, indagar y ofrecerles un servicio que muchas veces desde la propia estructura de la empresa no lo pueden abordar por falta de tiempo, por falta de recursos, y cuando uno se presenta en la empresa, detecta el problema y le ofrece un esquema de ayuda para recuperarle estos saldos, para cortarle la sangría, es algo, digamos, que despierta mucho interés en los clientes, porque básicamente es caja, y es lo que están necesitando hoy en día las empresas. Así que, si querés, Diego, te dejo la posta para que continúes con la problemática de ARBA. Dale, gracias, Ale. Bueno, buenas tardes a todos. A ver, no sé qué hice. Pum, pum, pum. Hice lío. Ahí dejó de compartir Ale y ahora empezaste a compartir vos. Perfecto. Bárbaro. Bueno, como les contaba Ale, básicamente lo que vamos a ver son 3 herramientas diferentes que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, el pedido de reducción total o atenuación de las alícuotas. Por otro lado, la devolución del saldo a favor, y finalmente la compensación. El legislador bonaerense, en los artículos 94 y 203, regula lo que es la delegación a la ARBA para implementar o disponer regímenes de recaudación y designar agentes de percepción y retención. La finalidad de la delegación es asegurar el ingreso de las obligaciones fiscales. Ni más ni menos. Estos regímenes están regulados básicamente en la disposición normativa de la por entonces Dirección Provincial de Rentas, Serie B número 1 del 2004,
que en su artículo 328 establece que a todos los fondos que son, digamos, los montos que son retenidos o percibidos, tienen con relación al contribuyente el carácter de impuesto ingresado y se pueden computar como pago a cuenta. En esta filmina vemos todas las normativas que van regulando los diferentes sistemas de retenciones, la comercial, la bancaria, la posibilidad de, o sea, establece las alícuotas, etc. Es todo, digamos, el marco normativo que le da sustento al obrar de la ARBA. El hecho imponible del impuesto a los ingresos brutos es el ejercicio de cualquier comercio, industria, profesión, oficio, negocio, actividad lucrativa, en manera habitual y a título oneroso. La base imponible, salvo excepciones, son los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal. ¿Por qué le digo esto? Porque, como decía Ale, básicamente las retenciones y las percepciones terminan acumulándose y exceden lo que es la obligación tributaria. Entonces, a la hora de plantear en instancia judicial, es importante justamente tener claro esto, que mi obligación tributaria yo ya la tengo saldada. Digamos, estas retenciones y percepciones, si bien la delegación del legislador tiende a asegurar la renta, la percepción de los impuestos está excediendo, ¿no? La finalidad es esa, pero los medios que está utilizando la ARBA, en este caso, estaría excediéndolas, lo cual lo tornaría razonable. El impuesto, la doctrina lo denomina como periódico, con relación a la verificación anual del hecho imponible. Es anual porque se paga una vez al año, a pesar de que, como todos sabemos, la manera de liquidarlo es mes a mes. También es anual en el sentido que el hecho y las bases imponibles se refieren o comprenden los ingresos brutos de todo el periodo anual. Y bueno, acá al final lo que les decía recién es que la liquidación es mensual, a mes vencido, donde uno consigna la existencia de percepciones y o retenciones sufridas, hace la cuenta de cuánto tiene que ingresar, y ahí surge si tiene un saldo a favor, en caso, o si tiene que pagar. Correcto, exactamente. Acá te interrumpo, Diego, un segundo, también para que sepan los oyentes. Esta declaración jurada mensual que comenta Diego, donde surgen los impuestos, el impuesto a pagar y los saldos a favor acumulados, es muy importante porque es lo primero que se le pide al contribuyente, o en el caso de ustedes, a sus clientes, para detectar si tienen un problema o no. Esa declaración jurada mensual se llama el CM03. El CM03 es la declaración jurada mensual de donde surge todo. Es una hojita, es una carilla donde están todas las jurisdicciones. Digo CM03 porque el gran universo de todos los contribuyentes son de convenio multilateral. Son muy pocos los que están dados de alta en solamente una jurisdicción. Casi todas las pymes en Argentina son de convenio, la gran mayoría. Entonces, cuando uno les pide el CM03, ahí les va a figurar si tienen un saldo a favor y ahí es la manera de detectar si tienen un problema para poder ofrecerles una solución. Perdón, Diego. Dale. Bueno, como les decía, estos anticipos o pagos a cuenta son pagos anticipados de la obligación tributaria. Por lo tanto, les resultan aplicables todos los principios constitucionales, como el de reserva de ley, capacidad contributiva, no confiscatoriedad y razonabilidad. ¿Cuál es la situación de hecho? Seguramente van a tener un cliente que tiene un determinado saldo a favor. El saldo a favor va a ser más o menos considerado con relación a lo que tributan habitualmente, ¿no? Una cosa es tener un saldo a favor del 10% de lo que pagué el año pasado por ingresos brutos,
y otra cosa es tener, como decía Ale hace un rato, un saldo a favor que sé que no voy a consumir en 10 años. De acuerdo a esta situación de hecho, ustedes van a poder evaluar qué es lo que hacen, cuál de las tres variantes usar, si piden la devolución, si piden la reducción o si compensan. La normativa que regula lo que es el régimen de reducción total o atenuación de las alícuotas es la resolución normativa de ARBA número 6410. En su articulado van a ver que tienen esta formulita inentendible. ¿Y qué dice? ¿Cuándo podemos pedir la reducción? Cuando la sumatoria de la diferencia entre los importes retenidos y o percibidos y el impuesto declarado por el contribuyente en los 3 meses vencidos al mes anterior de la solicitud superen 2 veces al promedio mensual del impuesto declarado en dicho periodo. ¿Qué significa esto? Cuando el promedio de los importes retenidos y o percibidos los 3 meses anteriores a la solicitud superen 2 veces el promedio mensual del impuesto declarado en dicho periodo. Eso es básicamente lo que significa y la traducción de la fórmula. Sí, que básicamente, perdón, Elías, te interrumpo, que básicamente lo que ocurre en la práctica es que, como lo explicaba Diego, digamos, primero que no hay exclusiones totales en ARBA, solamente hay, digamos, reducciones parciales de alícuotas. Y la verdad que el régimen está hecho de tal manera que es prácticamente imposible conseguir en la provincia de Buenos Aires que te dejen de retener y percibir. Entonces, en definitiva, lo que ha ocurrido, que después lo va a comentar Diego, es que muchos contribuyentes tuvieron que ir a la justicia para lograr la exclusión, si se quiere, que no la tiene prevista ARBA, sino tiene una reducción de alícuota, que esa reducción de alícuota de retención, lo que ocurre es que igualmente seguís acumulando saldo, y cuando las empresas hacen una proyección en los últimos 5 años, lo que advierten es que siempre tuvieron saldo a favor en la provincia. Y lo que ocurre es que casi que lo que dice la jurisprudencia es que te convertís casi en un acreedor permanente del Estado provincial, y el sistema está hecho como si fuese un empréstito forzoso. Es como que vos te convertís en un prestamista forzoso de la provincia. Por un lado te dan beneficios de una moratoria que te permite pagar en cuotas, pero por el otro lado te están manoteando plata todos los meses muy por encima de tu obligación tributaria, y el régimen es de tal manera, o es tan perverso, que no te permite, ni aun cuando seas eficiente, ni aun cuando seas aplicado, ni aun cuando seas atento a pedir la exclusión, ni siquiera así todo te permite una exclusión total para dejar de acumular saldo. Es como que el régimen está pensado y está instalado de tal manera para que siempre termines teniendo saldos a favor. Perdón. Sí, sí, o que seas muy prolijo y lo tengas siempre sin acumular. O sea, claramente es una ecuación financiera y tal vez vos tenés un saldo de 10 millones de pesos, pero en los últimos 3 meses, si no superás, si no duplicás, quedás afuera de lo que es la reducción a cero, o mal llamada exclusión. Si no superás en 2 veces, pues se puede pedir la atenuación. La atenuación sería, en vez que me retengan el 1,5, me retengan el 0,5. Pero así se sigue acumulando el saldo. Esa es la realidad. Bueno, los requisitos: estar inscrito, haber presentado las declaraciones juradas, la existencia de saldo a favor, y la resolución normativa 3914 agregó el no registrar deuda en proceso de ejecución judicial sin regular o cancelar. Es un poco lo que decía Ale, o sea, si bien el legislador delega en ARBA y ARBA te termina dando la posibilidad de obtener la reducción o la atenuación, pero tenés que cumplir con muchos requisitos y muchas formalidades, y no siempre el contribuyente cumple con esos requisitos.
Esto es lo que le comentaba antes, puede ocurrir que el saldo favorable sea de tal magnitud que supere varias veces, pero no el monto anual que debió tributar el contribuyente en el último periodo fiscal, pero por aplicación de la fórmula el promedio es menor y no se puede obtener la reducción a cero. Esta situación ni la prevé la normativa. Acá podríamos pedir la reducción, aunque ya sabemos que no nos van a dar la reducción, esto se hace a través de la página de ARBA. ARBA la tienen que rechazar porque claramente no está, o sea, la reglamentación no la prevé, por aplicación del principio de legalidad y inderogabilidad singular de los reglamentos, no se puede apartar a lo que dice la normativa. Y de esa manera, una vez que obtenemos el rechazo, podemos ingresar a la vía judicial. Siempre es importante, para ingresar a la vía judicial en lo que es materia tributaria, haber transitado de alguna manera la instancia administrativa. Haberle dado la posibilidad a la administración que se expida con relación a lo que nosotros estamos peticionándole al juez. ¿Qué acciones podemos hacer? El fuero competente es el contencioso administrativo provincial, y tenemos dos acciones que se podrían intentar. La pretensión de reconocimiento de derechos, que está prevista en el artículo 12, inciso D del Código Contencioso, o la acción de amparo. En un ratito voy a hablar un poquito más, con más precisión de las dos. ¿Cómo pedimos la reducción de alícuotas? Ingresamos a la web con el quit, la clave tributaria, nos piden información, nos pueden pedir información, se la mandamos por mail. Una vez que cumplimos con todo, la ARBA tiene 21 días hábiles para resolver el pedido. Se acepta la solicitud, nos van a pedir un certificado y estamos todos contentos. ¿Qué puede pasar? Pueden rechazar el pedido o pueden directamente no decirte nada. Si rechazan el pedido, podemos continuar la instancia administrativa y una vez que terminamos la instancia administrativa, acudir a la justicia. Y en caso de silencio, tenemos herramientas para forzar el silencio y habilitar la instancia judicial. Vamos a ver cada una de ellas. Frente al rechazo, tenemos dos alternativas, o una alternativa, que es pedir la revisión. En general no hay un acto administrativo que lo rechaza, esto es por aplicativo, te va a surgir en la pantalla un motivo por el cual no te están aceptando el pedido de reducción. Por ejemplo, la quit solicitante registra títulos incorporados a juicio y ya por eso no podés obtener el beneficio. ¿Qué pasa? Este pedido de revisión que prevé la normativa, esta continuación de la instancia administrativa, consiste en un procedimiento de fiscalización en el cual ARBA va a verificar si realmente tenés saldos a favor con relación a los últimos 6 meses. Pasado este procedimiento, la ARBA te va a rechazar o hacer lugar al pedido de revisión. Si la rechaza, la normativa prevé ir por la vía recursiva residual que tiene el Código Fiscal, que está en el 142, que consiste en un recurso de apelación ante el director ejecutivo. El plazo es de 15 días y una vez interpuesto, el director ejecutivo resuelve. Esta resolución tiene carácter definitivo y ahí queda habilitada la instancia judicial. Ahora, ¿qué pasa? Como vemos, tenemos que pedir la revisión, someternos a una fiscalización. Si nos rechazan, ahí volvemos a presentar un recurso de apelación, que tenemos un plazo de 15 días, después va a tener otros tantos días el director para resolver. En definitiva, vamos a perder tiempo y ya sabemos que nos van a decir que no. O creemos que nos van a decir que no.
Entonces, la idea, en este caso, sería, una vez que obtenemos el primer rechazo, el que le hablé en las pantallas anteriores, no terminar de agotar la vía administrativa, sino acudir a la justicia. ¿Por qué? Para evitar, digamos, toda esa instancia administrativa que en definitiva termina siendo un ritualismo. ¿Por qué? Porque lo más probable es que lo que tengamos que plantear es la inconstitucionalidad del régimen de retenciones. Entonces, en el proceso contencioso administrativo, si bien al ingresar la demanda, el juzgado lo que hace es analizar si justamente se agotó la vía administrativa, tenés una válvula que te dice que justamente cuando cuando termina siendo una carga excesiva o inútil transitar la instancia administrativa, no es necesario agotarla. Entonces, a ver, retomo un poquito. Tenemos Tenemos el pedido, nos lo rechazan. Podemos transitar la vía administrativa, pero es más probable que termine siendo una pérdida de tiempo. Una vez que agotamos la vía administrativa y queda abierta la judicial, en ese caso, lo más probable, una vez que tenemos un acto administrativo que nos rechaza, podemos plantear la pretensión anulatoria. Esta vía, como les dije, termina siendo un ritualismo inútil, y lo que podemos hacer es, frente al primer rechazo, instar la acción judicial planteando que no es necesario el agotamiento de la vía porque es una carga excesiva y porque, en definitiva, como vamos a plantear la inconstitucionalidad de la normativa y la propia ARBA no puede declarar la inconstitucionalidad de las normas, obviamente por principio de división de poderes, no es necesario agotar la vía. No es necesario, y ya con el primer rechazo podemos ingresar a la instancia judicial. Entonces, vuelvo un poquito. ¿Cuáles son los principios constitucionales que se afectan en la reserva de ley? Porque ingresan recursos a la hacienda pública con un presupuesto hecho diferente al previsto por el legislador al establecer el hecho imponible del ingreso bruto, del impuesto a los ingresos brutos. Es decir, lo que se recauda por retenciones y percepciones excede el monto que debe tributar el contribuyente. Está claro eso. Excede mi capacidad contributiva. Vulnera el principio de capacidad contributiva porque la generación de saldo a favor constante importa en los hechos tributar un monto mayor. Y el otro principio que se afecta es el de razonabilidad. Si el fin perseguido por el legislador fue asegurar el ingreso de las obligaciones fiscales, el medio empleado, es decir, las retenciones y o percepciones que generan constantemente saldo a favor del contribuyente, excediendo su capacidad contributiva, resulta desproporcionado, imponiendo irrazonable. ¿Qué derechos constitucionales se afectan? El derecho de propiedad, se ha afectado al no poder disponer libremente del dinero, al ingresar pagos a cuentas que exceden su obligación tributaria, constituyendo los mismos un verdadero empréstito forzoso. El derecho a trabajar y ejercer la industria lícita. En la medida que el saldo favorable sea considerable con relación a las deudas que el contribuyente posee, con el saldo de caja, con el resultado del ejercicio, se ve afectado el derecho a trabajar y ejercer la industria lícita. Vos no podés planificar tu empresa porque sos acreedor forzosamente del Estado y no tenés dinero para invertir en lo que vos producís o comercializás. Incluso a veces terminás pidiendo préstamos a pesar que tenés un crédito con el Estado. ¿Qué deberíamos acompañar para acreditar esta situación? Si vamos a pedir una medida cautelar, que es lo más probable y lo más recomendable, con la demanda tenemos que acompañar una certificación contable que dé cuenta de la eventual evolución del saldo a favor, si continúa aplicándose el régimen de retenciones y o percepciones, el tiempo que va a insumir a agotar ese saldo favorable, que es lo que decía Ale hace un rato, a veces
hay empresas que saben que ni en los próximos 10 años lo van a agotar. Una certificación de los estados contables que me permita comparar el monto que el contribuyente posee de deudas comerciales con el saldo acumulado, la suma que existe en la caja y en las cuentas bancarias con relación al saldo acumulado. Hay situaciones donde el saldo acumulado es mayor al dinero que tiene la empresa en sus cuentas bancarias. Y el resultado final del ejercicio, comparándolo con el saldo adeudado. Obviamente, después también es recomendable pedir una pericial contable que avale todos estos elementos que van a surgir de la certificación contable que acompañamos como prueba documental, ¿no? Exactamente, y te interrumpo un segundo, Diego. Además, obviamente, toda esta prueba que comenta Diego es obviamente a los fines de acreditar que el saldo a favor generado es legítimo, es genuino, ¿no? Obviamente eso es lo que tiende a hacer la prueba, y desde ya que para validarla también, obviamente al contribuyente se le pregunta que no tenga ningún muerto en el placar, ¿no? Porque digo, si vos tenés un saldo acumulado de X cantidad de plata en tal jurisdicción, vas a pedir que te lo devuelvan, pero resulta de que estuviste pagando una alícuota que no correspondía o que, nada, tenés, digamos, siempre hay alguna diferencia menor que es totalmente justificable y que puede ocurrir. Ahora, cuando hablo de muertos en el placar, digo que no hayan hecho, digo, que no hayan tributado de una manera, si se quiere, totalmente irrazonable, porque por ahí lo que ocurre en la práctica es que es una pregunta que después que voy a tocar Diego, que es, che, cuando yo voy a pedir la devolución, ¿qué pasa con las inspecciones? Y sí, probablemente... nadie es castel puro. Claro, probablemente algún requerimiento te hagan, alguna inspección te hagan, depende de qué jurisdicción, va a ser más o menos exhaustiva, pero alguna inspección y te van a preguntar, y la verdad que no conviene levantar la mano e ir a que te vengan a revisar algo cuando resulta que tenés, digamos, algún chanchullo, con lo cual simplemente esa aclaración digo como para que sepan. Después vamos a comentar el tema de las inspecciones, a ver si es mito o si verdaderamente son tan fuleras como dicen. Exacto. Bueno, como le decía, en general el juzgado lo que hace cuando viene la demanda es chequea si están cumplidos los requisitos de admisibilidad. Como les decía, acá es importante que acrediten el primer rechazo y después, como les dije, al plantear la inconstitucionalidad de toda la normativa, no es necesario que agotar la vía administrativa porque hay un exceso de ritualismo, es una carga inútil. El propio artículo 14 del Código Contencioso, que es el que regula el agotamiento de la vía, lo prevé. Y después el plazo de caducidad. ¿Qué es el plazo de caducidad? Tengo 90 días desde que me rechazaron para iniciar la demanda. A ver, esto es algo que de daño continuado. Si se nos llegó a pasar el plazo de caducidad, bueno, de última lo volvemos a pedir y frente a ese rechazo lo iniciamos. Aunque yo creo también que se puede plantear el exceso ritual manifiesto, o sea, que me obliguen a hacer otro pedido para volver a hacer nacer la acción es un ritualismo inútil, como le decía antes, lo mismo de agotar la vía administrativa. Y el fundamento para sortear este escollo sería la tutela judicial, garantizar la tutela judicial efectiva, el principio indubio pro actione y el célebre fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Colalillo. La medida cautelar. A ver, la medida cautelar va a depender la situación de hecho, ¿no? De cuál es la situación que está pasando el contribuyente, la prueba que podamos acompañar sumariamente. Por eso es importante la certificación contable, no es que le esté haciendo un lobby a los contadores, pero en la realidad, o sea, si yo tengo, al analizar una medida cautelar, al analizar la verosimilitud del derecho, tengo una certificación del contador que me da cuenta de la existencia del saldo a favor, el volumen del saldo a favor, y cuál es la situación patrimonial y financiera de la empresa, y queda en evidencia que el saldo a favor es de un volumen
tan considerable que en alguna medida estoy ahogado financieramente, ya tengo, digamos, acreditado este humo en el buen derecho, que a veces en materia tributaria, más que acreditar un fumus bonus iuris, hay que acreditar un incendio, ¿no? Un incendio forestal. El peligro en la demora, en lo que el Código Contencioso Administrativo lo llama, más que nada, es la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho. Como le decía, es lo mismo, va a surgir de la situación por la cual esté atravesando el cliente. Por eso es importante darle al juez, no solamente argumentar, porque hay muchas demandas o medidas precautorias que vienen y están muy bien argumentadas, pero no tienen un respaldo probatorio. Tenemos que dar elementos al juez para que dicte la medida cautelar, ¿no? Y el otro requisito que tienen las medidas cautelares en el procedimiento contencioso administrativo es la afectación del interés público. Acá no hay afectación, es claro que no hay afectación del interés público porque estamos hablando de un saldo de deudores, estamos hablando de plata mía que tiene el Estado para garantizar que yo pague las obligaciones tributarias. No creo que se afecte el interés público y de hecho acá tienen 3 fallitos para consultar y citar en el día que inicien alguna pretensión de reconocimiento de derechos para darle sustento a su petición, que son importadores y exportadores de la Patagonia, del Tribunal Superior de Justicia de la Cava, Hotel Torreblanca de la Cámara Contencioso Administrativa de San Nicolás, y el SHAP, que es el más reciente, del juzgado contencioso número 1 de Zárate Campana. Ale, no sé si tenés algo alguna frutillita para acotar a lo que vengo diciendo. Sí, a ver, básicamente para que se queden también con la idea de lo siguiente. A ver, digamos, en la medida en que, con respecto a la devolución, primero para separarlo, con respecto a lo que es la devolución de saldos a favor, que como decía Diego, la proyección indica que no te lo puedes consumir, y básicamente la experiencia de tanto nuestra, en forma personal, digamos, con clientes, indica que se recuperan, digamos. Uno a priori dice, ¿quién me va a venir a devolver un mango en Argentina? Bueno, la verdad que el que patalea le devuelven, y el sistema es perverso, pero también se aprovecha de los que no hacen nada, y los que son incrédulos, y los que piensan que no va a pasar nada. La verdad que nosotros recuperamos saldos en Jujuy, en Chaco, en La Rioja, obviamente en Arba, obviamente en Cava, digamos, y no fue, digamos, tan difícil como parece. Tenés que tener validado ese saldo a favor, como comentó Diego, a través de la pericial contable, tenés que ofrecer prueba, pero se puede obtener incluso en sede administrativa a través de una buena gestión, digamos. Muchas veces, como yo comentaba antes, desde la estructura impositiva, desde el departamento de impuestos de las empresas, a veces no tienen el tiempo de hacerle un seguimiento, pero en la medida en que uno, digamos, sí tenga tiempo, porque normalmente esos recuperos de saldos a favor van con un honorario de éxito asociado, entonces uno es medio que se asocia con el contribuyente, con el cliente para recuperárselo. Entonces, lo que ocurre en la práctica es que se pueden recuperar, digamos. Básicamente que se queden con eso. Y para agregar una cosa más, el tema del consenso fiscal. Luego de la reforma del 2017, las provincias, todas las provincias suscribieron el consenso fiscal, menos San Luis, pero todas, digamos, se comprometieron, y eso no se modificó con la última modificación del consenso fiscal, se comprometieron a establecer mecanismos de devolución automática de saldos a favor en un plazo no mayor a 6 meses. Y como todos saben, digamos, el consenso fiscal es como el pacto federal, y es, si se quiere, es derecho intrafederal, que incluso tiene jerarquía superior a las normas locales, y lo podés hacer valer eso ante un juez. Y lo que ocurrió en la práctica es que te lo estaban devolviendo, por lo menos hasta hace muy poco,
La verdad que se podían conseguir devoluciones de saldos a favor millonarias, ¿no? Digamos, no eran 2 mangos con 50 lo que pedíamos, y se devolvieron y salieron bien. Con lo cual, la idea es, obviamente, que mientras uno no tenga un muerto en el placar y que el saldo a favor sea genuino, uno puede pedir la devolución y se puede conseguir que te lo devuelvan. Perdón, una cosa más, con respecto a las exclusiones que comentó Diego recién de las medidas cautelares, lo mismo, las medidas cautelares, la verdad que el régimen es perverso, pero hay muchas jurisdicciones, por ejemplo, que comentó Diego, Salas de Campana, el del Superior Tribunal de Justicia de Cava, y otras jurisdicciones más, Tucumán, Misiones, hay otras jurisdicciones, incluso la justicia federal, que dieron medidas cautelares ordenando a los fijos que te excluyan del padrón y que te dejen de retener. Lo digo como para que simplemente se queden con la idea de que no le estás vendiendo al cliente espejito de colores, sino que es algo que en la práctica ocurre y se puede conseguir. Bueno, como les contaba antes, lo otro que puede pasar frente al pedido de reducción es que ARBA, una vez transcurridos los 21 días, no diga nada. Entonces, ahí tenemos 2 opciones para hacer. Presentar y habilitar la instancia judicial, ¿no? Presentamos un pedido de pronto despacho, una vez transcurridos los 21 días, presentamos el pronto despacho. Si no resuelven a los 30 días, se presume rechazo y ahí queda habilitada la instancia judicial para iniciar la pretensión de reconocimiento de derechos. La otra alternativa es el amparo por mora, que no es el amparo que conocemos habitualmente, sino es una pretensión regulada en el Código Contencioso, en el inciso 6º, que el objeto es obtener la orden judicial, que el juez le ordene al ARBA que se expida con relación a lo que pedimos, básicamente. El único requisito es que hayan transcurrido los 21 días, entonces ustedes inician el amparo por mora, el juzgado recibe el expediente, ustedes acreditan qué día hicieron el pedido de reducción, contamos que pasaron los 21 días, le damos curso a la pretensión, le pedimos a ARBA que nos explique cuál es la causa de la demora, y una vez contestado, vencido el plazo, el juez ya tiene todos los elementos para resolver. Lo que resuelve no es si te da o no la reducción, sino le ordena a ARBA expedirse con relación a tu pedido. Los requisitos son estado de mora formal de la administración, no requiere interponer en pronto despacho, la configuración del silencio no impide su procedencia, y si iniciamos una pretensión anulatoria, porque transcurren los 30 días, obviamente no podemos iniciarla, y no hay plazo de caducidad. La atenuación, o sea, la reducción es un pedido de que la alícuota sea fijada en 0%, y la atenuación es justamente bajar la alícuota que nos están aplicando. La atenuación tal vez se puede utilizar una vez que tenemos un saldo favorable razonable, y para mantenerlo en esa medida de lo razonable, pedir la atenuación. Entonces, para no generar el saldo. Es una buena herramienta para no generar el saldo, pero una vez, como decía Ale, una vez que el saldo existe y que es considerable, lo primero que hay que hacer es pedir la reducción para que por lo menos por 6 meses nos dejen de retener, ¿no? Con esto terminamos lo que sería reducción o atenuación. Ahora voy a hablar un poquito de lo que es el pedido de devolución de saldos a favor. La acción, o sea, el pedido es la demanda de repetición. Hoy en día es por vía web, y el único requisito fuera para cuando pedimos la devolución de los saldos a favor es haber presentado todas las declaraciones juradas.
está regulado en el Código Fiscal, del artículo 133 en adelante. No tiene nada raro. Una vez que presentamos la demanda, ARBA tiene 180 días para resolverla, puede prorrogarlo por 180 días más, pero tiene que sacar una resolución fundada. Esto es importante porque muchas veces es una defensa que tiene ARBA, pero si no existe la resolución fundada, no hay justificativo para exceder los 180 días. O sea, iniciamos la demanda, si tienen todos los elementos, o si no hay que producir pruebas, se empieza a contar el plazo, y una vez pasados los 180 días, deberían resolverla. Si no lo resuelven, volvemos a lo que les hablaba antes frente al pedido de reducción. Podemos forzar el silencio metiendo el pronto despacho, y si no nos resuelven, ya ahí iniciar la acción judicial pidiendo un reconocimiento de la suma del saldo a deudor, un reconocimiento de derechos, pretensión de reconocimiento de derechos, o incluso, que es la que por lo menos veo yo más habitualmente en mi trabajo, que es el amparo por mora. El amparo por mora, como le decía recién, con el objetivo no de que el juez resuelva la repetición, sino que el ARBA se termine expidiendo sobre la procedencia o no del reclamo. Si nosotros no entramos por silencio, o si metemos el amparo por mora y ARBA resuelve y nos rechaza el pedido o lo acepta parcialmente, tenemos 2 vías para recurrir. Una es un recurso de reconsideración ante la propia ARBA, que una vez que lo resuelve queda habilitada la instancia judicial, y sería la demanda de reconocimiento de derechos por los juzgados de primera instancia. Y la otra es el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Estas vías se excluyen, o vas por un lado o vas por el otro. No podemos ir por los dos lados al mismo tiempo. El plazo que tiene ARBA para resolver el recurso es de 60 días, y una vez, como le decía, resuelto, queda expedita la acción judicial, y aplicamos, esto sería el agotamiento de la vía administrativa, y ahí sí tenemos 90 días, que es el plazo de caducidad, para interponer la demanda. Si vence este plazo, estamos liquidados. Ya fue. Si vamos por el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, vamos a recurrir la sentencia, el plazo comienza a correr a partir que nos notifican la sentencia del Tribunal Fiscal, y en este caso, la demanda tiene que ser interpuesta por ante la Cámara Contencioso Administrativa. Bueno, acá son algunos de los... Esto después lo vamos a dejar se lo vamos a acompañar se lo vamos a facilitar el PowerPoint. Estos son algunos de los amparos por mora que tramitaron ante mi juzgado o ante el juzgado donde trabajo, y en el de al lado, que se hizo lugar parcialmente. En realidad se reconoció, se ordenó a la ARBA que se expida, y terminó después al tiempo acompañando el acto administrativo que hacía lugar o no al pedido de repetición. Pero camina, digamos, genera el cumplimiento de la ARBA. Y después, no sé si querés agregar algo, Ale, con relación a la devolución. No, sí, básicamente comentarles rápidamente, la verdad que si se quiere, la estrategia o la finalidad del amparo por mora que comentaba Diego es, obviamente, ponerse a disposición previamente del organismo fiscal, en el caso ARBA, para aportar a la información que te pidan, ¿no es cierto? La verdad que, como les comentábamos antes, puede dar lugar a una inspección, depende del monto que estés pidiendo, va a ser más o menos exhaustiva. Si es arriba de $1.000.000 el monto que estás pidiendo que te devuelvan, quizás venga algún tipo de inspección más integral, pero donde inicialmente te van a pedir primero los comprobantes, o si hay alguna diferencia que les surja a ellos por sistema entre las retenciones y percepciones que vos declaraste.
y las que ellos crucen con lo que declaró el agente que te retuvo. Muchas Entonces, veces perdóname Ale, muchas veces el problema que se genera es ese, que no siempre el agente de retención o percepción declara que te retuvo. Y mucho sí, menos tal cual. no ingresa lo que te retuvo o lo que te persiguió. Entonces, hasta que la ARBA chequea eso, pasa un tiempito, ¿no? Exactamente. Primero es ese tema que lo chequean, que por lo menos de la experiencia nuestra nunca dio lugar a grandes diferencias, por lo menos en lo que fueron en nuestra experiencia. Sí buscan también descontarte descontarte el saldo a favor con deuda que supuestamente ellos encuentren que tenés por haber aplicado mal en una alícuota o por haber actuado mal, que es lo que suele ocurrir en ARBA, como agente de recaudación en carácter propio. Digamos, vos además de tener un saldo a favor, muchas veces estas empresas son designadas por ARBA como agentes de recaudación frente a sus clientes y a sus proveedores. Entonces, hay veces que te cursan, te dicen, mira, la verdad que omitiste haber actuado vos como agente en estas operaciones, y de esa manera lo que buscan es encontrarte alguna deuda para descontarla, si se quiere, de tu saldo a favor acumulado, que se compensa, ¿no? Que es lo que va a hablar ahora Diego, de la compensación. Entonces lo que buscan es bajarte un poquito el saldo a favor para que en vez de volverte 10, sean 7. Pero eso, digamos, es, si se quiere, un tira y afloje, una negociación, algo que se va a ir viendo durante el proceso, y el amparo por mora, como les decía, lo que tiende es simplemente apurarlos un poco para que no te duerman el expediente, pero siempre con el objetivo de poder resolverlo en sede administrativa, que sea el propio organismo fiscal el que finalmente te termine convalidando o no el saldo a favor, sin tener que ir a un juez a presentar una demanda por repetición denegada, y que si se quiere que se termine acreditando en el marco de un juicio de tener que pagar tasa de justicia. La idea de la estrategia de ese amparo por mora es eso, digamos, intentar resolverlo en sede administrativa, que como les comentaba, para los escépticos se puede y hay casos resueltos a favor. Bueno, la compensación, si bien está prevista en el Código Fiscal, no hay una reglamentación hoy en día. La resolución normativa que habla un poco de compensación en la 5518, pero no regula la compensación con relación al impuesto sobre los ingresos brutos y obviamente con relación a los saldos deudores. Pero bueno, justamente al armar la charla con Ale nos dimos cuenta que que el ARBA sacó una resolución normativa que todavía no está en vigencia, iba a entrar en vigencia el 15 de octubre, pero la prorrogaron, que es la 5220, que creo que les da de alguna manera es interesante la regulación porque permitiría, en principio, por lo que entendimos, compensar saldo a favor con deuda que generemos si somos agentes de recaudación o de retención o percepción. Es decir, si yo el mes pasado retuve y percibí 1.000.000 de pesos, podría compensar con mi saldo a favor esa suma que retuve y, digamos, de alguna manera hacerme de ese efectivo. Tiene alguna vueltita. El saldo que se puede utilizar es el existente hasta 2 meses antes del pedido, sin incluir el mes en el que se efectúa. O sea, si lo hacemos en noviembre, el saldo a favor que yo podría compensar es el que existente al 31 de agosto. Después, bueno, ahí está un poco, surge también de la lectura de la resolución, quiénes nos pueden pedir, cómo es el mecanismo, de qué se puede compensar, es básicamente todo, capital, intereses, recargo, multa, anticipo, cuota de planes de pago. En primer término se compensan los saldos deudores de la misma obligación, y una vez que están compensados los saldos deudores de la misma obligación, recién ahí podríamos compensar, por ejemplo, con el impuesto inmobiliario, con el automotor, con embarcaciones.
etcétera, etcétera. Bueno, la idea es también que sea un trámite que se realice a través de la página web y obviamente como todos los mecanismos que regula la ARBA tiene unos requisitos. Yo puse estos 4, pero la verdad que son como 12. No encontrarse sujeto a procedimiento de fiscalización, haber presentado las declaraciones juradas, no, acá me olvidé de alguno, no registrar no sé qué, pero bueno, no encontrarse concursado, fallido, digamos, menos HIV positivo o negativo te piden de todo. Y bueno, la aplicación, lo interesante es que la aplicación utiliza inteligencia artificial, entonces hace todo el cálculo y te dice a vos qué es lo que va a compensar, y el contribuyente es el que tiene que aceptar o no. Y una vez que si acepta qué es lo que compensa, lo hace automáticamente, emite los certificados y listo. A diferencia de otras regulaciones, si uno incluye en la compensación pedidos que estén reclamando en una repetición, la resolución automáticamente indica que eso importa, digamos, el desistimiento del pedido de devolución de esos saldos. Bueno, no sé, Ale, si querías decir algo con relación a esto, porque me acuerdo que siempre lo comentabas que lo podían hacer en otras jurisdicciones y que todavía acá no estaba regulado y bueno, parece una linda herramienta, ¿no? Sí, exactamente, digamos, frente al déficit fiscal por ahí que puede estar viviendo particularmente alguna provincia, en donde uno, si se quiere, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Después de la pandemia, uno piensa que por ahí va a ser más difícil obtener la devolución, siempre es interesante tener una alternativa B, que es obviamente la compensación. Por ejemplo, en la provincia de Misiones, te permite no solamente hacer lo que estaba comentando Diego, lo puedes compensar, puedes ir compensando tu saldo a favor con obligaciones futuras de ingresos brutos, con anticipos mensuales futuros, y además con la deuda que vos tengas en tu carácter de agente de recaudación, vos podés pedir las compensaciones mes a mes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, vos retuviste y percibiste durante el mes, digamos, impuestos de terceros que tenés que ingresar al fisco, y en vez de ingresarlos con tu propia plata, si se quiere, de esa percepción y retención que le hiciste, lo compensás con parte del saldo a favor acumulado y no te piden tantos requisitos como en ARBA. La verdad que es algo sencillo y lo que termina sucediendo es que por lo menos, aunque no te lo terminen devolviendo o demoren más en devolvértelo porque te pidan más cosas, finalmente lo podés ir descontando en el interín compensándolo para por lo menos que no te lo coma la inflación. Digamos, hay distintos mecanismos, ¿no? Con respecto al tema de la prescripción, simplemente comentar que obviamente lo que son las devoluciones son, digamos, tiene un plazo de prescripción de 5 años para atrás. Obviamente lo que se puede salir a pedir que te devuelvan es de 2015 hasta la fecha. Se puede llegar a discutir eso, pero en principio son 5 años. Y no sé si iba a comentar algo más. La tasa de interés, que obviamente que también se puede discutir. La tasa de interés que te aplica a veces los fijos provinciales es muy baja y hay varias jurisprudencias ya declarando la inconstitucionalidad de la tasa de interés que te reconoce el fisco a favor de los contribuyentes. Eso se puede cuestionar perfectamente también. Bien, genial. Bueno, Perdón, la verdad que muchachos, no. pero ya que estamos en tema, hay una pregunta que dieron en el chat respecto justo de lo que acaba de hablar Alejandro, y está bueno que lo vea tanto Diego desde la parte tal vez más procesal y Alejandro desde la parte más práctica o material y de la experiencia en varias jurisdicciones. Sí, la vi la pregunta. Creo que la pregunta apunta porque vos la tasa de interés en realidad te la aplican desde el momento que interponés la demanda y capaz que los saldos son anteriores. Yo sinceramente lo veo. Las tiro en voz alta si todos sabemos de qué hablamos y ustedes después Dale, contestan si les parece. Dice, dale. Carlitos dice, ¿cuál es su opinión respecto de 2 temas? El primero dice, si se puede discutir el término de la prescripción quinquenal para poder ampliar los créditos de los saldos arrastrados. Esa es la primera.
Y la segunda dice si hay antecedentes respecto de discutir la tasa de interés desde la interposición de la demanda hasta el momento del dictado del acto. Sí, mirá, antecedentes, por ejemplo, está relevamientos digitales de la JIP. Relevamientos digitales es una repetición que tramitó en un juzgado de la ciudad, en donde se declaró la inconstitucionalidad de la tasa de interés que aplica Cava, que reconoce Cava. O sea que, El por que es del ejemplo... 6%, ¿no? Aclará eso porque Exactamente, exactamente. es vergonzosa, Es digamos. vergonzosa, exactamente. Terminó creo que aplicando la tasa pasiva del central, que es obviamente bastante más alta, no termina de equiparar lo que es la inflación, pero es primero bastante más alta que el 6%, que realmente es ridícula. Con respecto a lo que es la prescripción, se puede, digamos, si se quiere discutir para atrás saldos arrastrados, que por ahí bajo la óptica del fisco estarían prescriptos. El motivo es que como el saldo a favor se fue renovando mes a mes, en realidad mutó y es uno nuevo. Entonces, por ejemplo, vos tenés, si se quiere, parte de un saldo a favor que venís arrastrando desde 2013, pero la verdad que ese saldo se fue, la prescripción se fue interrumpiendo todos los meses porque se fue mutando. Por ejemplo, una retención que te hicieron en enero de 2013 vos la arrastraste hasta febrero, pero en febrero se le sumaron otras, y en marzo se le sumaron otras, y así sucesivamente mes a mes, hasta que vos finalmente pedís una devolución en octubre del 2020, pero que, si se quiere, la prescripción se fue vista interrumpida porque se fue mutando, porque se fue modificando ese saldo a favor, y sería un argumento para decir que no está prescripto. Muy probablemente, digamos, Es un buen argumento. Ahora, muy probablemente va a ser tener la justicia, ¿no? con relación a la tasa de interés, yo creo que si se judicializa, nosotros en el fuero aplicamos la tasa pasiva que aplica el Banco Provincia a las operaciones de plazo fijo digitales, que es doctrina legal de la Corte. Lo veo difícil cambiar esa tasa de interés. Y obviamente, a ver, no lo veo imposible el cómputo, o sea, si bien el legislador estableció que es a partir de la demanda, lo veo difícil cambiar el plazo de inicio del cómputo de la tasa de los intereses. Pero bueno, habría que ver si se puede probar cuándo se fue produciendo el saldo a favor, ¿no? Si es por una sola operación, seguramente sea más fácil que digamos, que si es un saldo acumulado en varios años. Ahí lo veo me lo veo difícil de calcular, digamos. Pero bueno, yo quería, no me quiero extender mucho con el tema de amparo, simplemente decir que en materia tributaria el carácter es muy restrictivo de la acción de amparo, por lo menos en el fuero contencioso y en nuestra jurisdicción. O sea, básicamente no caminan. Habría que ver cuál es la situación concreta del contribuyente, como le decía antes. Si está en una situación compleja, podría ser viable la acción de amparo. Yo creo que lo fundamental en este caso es que el argumento no sea solamente la vulneración del derecho de propiedad, sino justamente la vulneración a ejercer el comercio, la industria ilícita. Tiene que haber otros derechos y principios constitucionales afectados, no solamente el derecho de propiedad. Porque la doctrina de la Cámara es clara. En general consideran que debe entenderse el daño grave o irreparable como la imposibilidad de obtener el retorno o devolución in natura de lo que desaparece para siempre. Entonces, si estamos hablando de una cuestión patrimonial, al devolvérsele el saldo con intereses no habría daño grave o irreparable. Entonces, la Cámara, en ese sentido, todo lo que es vinculado solamente con la afectación del derecho de propiedad, en general, sostiene que no hay un daño grave o irreparable, y reserva la acción a situaciones más graves, y generalmente dicen que no hay, como se acá en la Filmina, necesitan más prueba, más debate,
principalmente lo que sostienen es que en general el amparista no acredita por qué el uso de las vías ordinarias le generaría un perjuicio, el daño grave o irreparable. Las vías ordinarias son las que estuvimos viendo antes, como el tránsito de la vía administrativa, la acción... ¿Por qué? O sea, uno tiene que explicar por qué no usa la acción contenciosa, o sea, el tránsito de la vía administrativa y la acción contenciosa para solucionar la situación. Por eso, creo que la única manera de sortear esos dos escollos serían que va tardada por la situación concreta del contribuyente, o sea, tiene que haber una situación grave, una afectación grave del contribuyente en el sentido de financiera, patrimonial, que esté al borde del estado de cesación de pagos, como para que la acción de amparo sea viable. O sea, tiene que estar esa situación y la tenemos que acreditar, si no lo veo prácticamente difícil. Y acá, bueno, ahí tiene una lista de causas de la Cámara donde rechaza la acción de amparo y ordena readecuarla a las pretensiones del Código Contencioso Administrativo. Muchos de estos amparos, en primera instancia, le había hecho lugar al amparo, pero la Cámara decidió, con base a los argumentos que les comenté, rechazarla y ordenarla, en algunos casos, que se readecúe, o sea, nos la mandan al juzgado y nosotros tenemos que ordenarle que readecúe, y a veces ni siquiera eso, directamente ordenan el archivo. Bueno, Ale, todo tuyo. Ale. Gracias, Diego, perdón, estaba silenciado. Comparto yo, ¿no? ¿Saliste vos? ¿Saliste, sí, ¿no? ahí corto, ahí está. Dale, ahí voy a compartir la mía. Pingui. Bueno, voy a tocar rápidamente porque no sé cómo venimos, Pepe, pero... una pequeña intervención. Sí. Te están diciendo que se escucha medio bajito, así que fíjate si subirle vos el volumen o... Abajo del micrófono, donde me marcaba antes Sebastián. Sí, para que... A veces Diego se fue desinflando y fue bajando su volumen de su tono de voz, pero no sé si fue eso o fue que se escucha bajito, me están avisando por acá. ¿A mí? A ver, voy a tratar de subirlo. No, se te escucha bien, Ale, a vos. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, perfecto. Yo lo escucho perfecto. Ok, perfecto. Bueno, vamos a volver a la Firmina. Entonces, básicamente voy a comentar el tema del IVA también, que es parte, si se quiere, de la problemática, si se quiere, la que más interés despierta en los contribuyentes es ingresos brutos, porque es el más distorsivo, es el que más daño genera, es el que se trató de modificar en su momento con la reforma tributaria del 2017, con el consenso fiscal que le comentaba, porque es distorsivo, porque va en contra de las inversiones, porque nadie quería pasar ningún negocio en Argentina, porque es un impuesto que lo que ocurre, como comentó Diego, es que en la práctica terminas tributando mucho más por encima de tu capacidad contributiva y te genera un costo altísimo y reduce tu competitividad frente a otros que producen lo mismo que vos. Pero también es un problema el IVA, y básicamente es un problema con respecto a los reintegros de IVA por exportación, que, digamos, históricamente lo que ocurre es que la AFIP depende, digamos, cuál es la caja que tenga, los paga más rápido o los demora más, porque la resolución, que es la 2000, que lo regula el régimen de reintegro, es, si se quiere, medio ambiguo y le permite al fisco jugar con los plazos para ver qué te pide, qué no, y demorártelos. Pero también ocurre de que a veces están aprobados, ya, digamos, vos transitaste todos los pasos y requisitos que te pide la resolución 2000, y aún así tampoco te los pagan, y lo mismo ocurre también con las retenciones SISA para productores primarios, en IVA también, que son reintegros automáticos de la ex resolución 2300, que la AFIP no te los está pagando
sin ningún motivo aparente, digamos, ¿no? Básicamente están aprobados, corresponden que te lo devuelvan, pero te los demoran. Esto, si se quiere, se hila con lo que comenté al principio, de que por un lado te dan moratorias, te dan beneficios fiscales y te tiran salvavidas, porque por la situación particular que vive el mundo, y en particular en Argentina, pero a veces borran con el codo lo que escriben con la mano, porque para los exportadores, por ejemplo, tienen demorados reintegros de IVA por exportación del año pasado. Entonces, por un lado vos tenés un beneficio, pero por otro lado te deben 20 palos de reintegros de IVA por exportación. Entonces, hay que estar muy atento con esto, y la medida también de, si se quiere, de lograr un manejo eficiente de estos saldos a favor, que en definitiva son saldos a favor también los reintegros, y las retenciones SISA, es estarle muy encima al trámite, interponer los prontos despacho que hagan falta, y acá el mecanismo, muy parecido a lo que comentó Diego, también es el amparo por mora ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Una vez que vos lográs que te lo aprueben, y, digamos, visto y teniendo una situación de mora por parte de la administración, que se acredita obviamente con el pronto despacho, y el plazo que hay que dejar vencer luego de interpuesto pronto despacho, se puede acudir al Tribunal Fiscal de la Nación a través de un amparo por mora, de una acción de amparo por mora, en donde el tribunal le ordene al fisco que te devuelva esos reintegros que ya tenés aprobados y que sin ningún motivo te los están demorando. Por ejemplo, en los reintegros por las retenciones SISA de los 2.300 no generan interés resarcitorio, porque así está dispuesto en la norma. Entonces, el fisco, si se quiere, en alguna medida se está aprovechando de esa situación, porque también tiene problemas de caja por la caída de la recaudación, y te los demoran, digamos, adrede, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿se puede lograr hacer un uso eficiente y un manejo eficiente? Sí, le tenés que estar encima, tenés que tener una grilla con cuánto se te van venciendo, cuándo te los aprobaron, para tener bien afilados los prontos de despacho y los amparos por mora, para que tratar de recuperarlos en el menor plazo posible, para que no justamente de vuelta, por un tema financiero. Muchas veces el que termina te termina escuchando y les despierta mucho interés es el de finanzas de la empresa, porque el de finanzas lo ve no tanto desde el tema liquidatorio todo el día, que le genera mucho laburo, y que cuando dice, no, yo no me voy a meter a hacer esto, que en definitiva es más laburo para mí, porque muchas veces hay que presentar cosas y pruebas y certificaciones contables. Muchas veces el que termina, digamos, empujando el lápiz es el de finanzas, que dice, estamos perdiendo un montón de guita todos los meses porque esto se está devaluando, desde arriba de casa matriz o de donde sea, me hinchan para que haga algo con esto, y la verdad que si un mes que lo recuperes con un mes de antelación es el día y la noche, porque Argentina devaluó y ya lo que hoy valía 10 vale 5. Así que hay que estar muy atento a eso, y a veces hasta terminás peleando por un beneficio que en realidad, cuando lo ves en forma global en lo que es las finanzas de las empresas, no es que sea menos importante, pero por ahí te convenía haberle puesto el foco en otra cosa, porque estás perdiendo mucho más plata por haber dejado, si se quiere, dormido un tema que era mucho más importante que el otro. Así que con el tema del IVA, simplemente comentarles eso, el amparo por mora al Tribunal Fiscal de la Nación, la solicitud de devolución de los saldos de libre disponibilidad, que también se hace a través de la resolución 2224 de AFIP. Vos muchas veces tenés saldos de libre disponibilidad en IVA por retenciones que te hacen, que esas son de libre, saldo, si le quiere, la acción jurada de libre disponibilidad por retenciones, que eso se pide la devolución por la 2224. Hay que estar atento para pedirlo, porque como ocurre igual en los fiscos provinciales, el interés se genera a partir de que lo pedís. Y por otro lado, el tema de la repetición del saldo técnico de IVA. El saldo técnico, en principio, no está prevista normativamente la devolución del saldo técnico, porque supuestamente es un saldo que vos después lo vas a compensar, se autocompensa porque el IVA, digamos, es un impuesto neutro. Entonces no está prevista la devolución, sino que lo compenses el mes siguiente con tus débitos fiscales. Pero ocurre muchas veces en empresas, sobre todo agropecuarias, que compran
al 21%, pero cuando venden al 10,5%. Y lo que ocurre es que se generan saldos técnicos a favor en IVA constantes y permanentes, y no está previsto en la norma una excepción para la actividad agropecuaria que permita algún mecanismo, si se quiere, de compensación para que no termines, digamos, acumulando en forma constante y permanente en el tiempo saldos a favor técnicos de IVA. Entonces, aun cuando no está prevista normativamente la posibilidad de que el contribuyente pida una devolución de saldo técnico, como sí en los saldos de libre, se puede hacer igual, y nosotros la hemos forzado, acreditando de que tu situación es sistémica y que, si se quiere, el régimen para la actividad, por ejemplo, agropecuaria, pero también pasa para la hotelera, el régimen, si se quiere, es ilegal porque te termina generando un saldo a favor permanente y constante, y que no se puede, si se quiere, revertir de ninguna otra forma. Hay que acreditarlo, obviamente, que esto es así, que es sistémico, que es constante en el tiempo y que es irreversible, como para que también se puedan repetir en empresas agropecuarias exportadoras que tienen muchísimo saldo técnico acumulado y no saben qué hacer con eso, porque todos los meses se le acumula más, de vuelta, porque compran al 21 y venden al 10,5. Eso se puede revertir. Entonces, ¿por qué? Porque es plata parada, es plata que está ahí y se devalúa. ¿Y se puede hacer algo? La respuesta es sí. Detectado el problema, se le puede ofrecer al cliente una solución. Básicamente eso con respecto al IVA. Y lo otro que voy a comentar rápidamente es el tema del ajuste por inflación impositivo, también para que lo tengan presentes, que también es un tema muy álgido y algo que también despertó mucho interés y se está vendiendo mucho, que básicamente, digamos, se volvió a reinstaurar, si se quiere, la posibilidad de los contribuyentes de aplicar el ajuste por inflación en materia impositiva, también a partir de la reforma fiscal del 2017, a partir de ejercicios iniciados a partir de enero de 2018, se permitió de vuelta, se reinstauró de alguna manera algún tipo de mecanismo de ajuste por inflación que estuvo suspendido durante muchísimos años por la convertibilidad y quedó suspendido por muchísimos años después de, digamos, si se quiere, de eliminada, si se quiere, el régimen de convertibilidad y si se quiere, vuelta a la inflación en Argentina, siguió suspendido. Hubieron muchísimos fallos, el más emblemático fue Candy, que se resolvió por un tema de confiscatoriedad. La Corte Suprema terminó diciendo que el impuesto en el caso particular era confiscatorio, y esa confiscatoriedad se prueba a través de una pericial contable, en donde lo que se acredita es que la alícuota efectiva de tu impuesto a las ganancias es mucho más superior, en el caso de Candy, que era el 35%, por no haber podido aplicar, obviamente, el ajuste por inflación en tu caso concreto. Hoy la alícuota es del 30% de impuesto a las ganancias para las personas jurídicas, y aun cuando se haya reinstaurado ese mecanismo, lo que ocurrió fue que se reinstauró parcialmente, porque te permiten solamente ajustar por inflación bajo título sexto, que después voy a explicar qué es, pero básicamente bajo el régimen general te permiten ajustar, no todo, y ese ajuste por inflación, que básicamente lo que te termina generando es un ahorro en tu impuesto a las ganancias que tenés que aplicar, porque vas a tributar no sobre ganancias ficticias, sino que vas a hacer un cálculo para determinar cuáles son tus ganancias reales del año, ajustadas por inflación, para finalmente terminar tributando lo que corresponde en un país que tiene inflación, si se quiere, y actualizada, si se quiere, tu ganancia por inflación. Obviamente eso en la práctica repercute en un menor impuesto a ingresar muchas veces. Te permiten hacerlo, pero con un diferimiento, que primero fue de 1/3, o sea, el ahorro que vos te generes, por ejemplo, en 2018, no te lo vas a poder computar y deducir todo en ese ejercicio, sino que lo vas a tener que diferir en 3 ejercicios siguientes. Y después de 2018, recientemente se modificó de vuelta, el año pasado, y se dispuso que no solamente lo vas a poder diferir en 3 ejercicios, sino que ahora es en 6 ejercicios fiscales, sin ningún tipo de interés resarcitorio y sin ningún tipo de compensación. Con lo cual hubieron muchísimos contribuyentes que se volcaron de vuelta a la justicia, de vuelta acreditando el tema de confiscatoriedad en los términos de Candy, de ese fallo
inicial, si se quiere, del 2009, cuando todavía estaba suspendido el régimen de ajuste por inflación impositivo, y están saliendo todos bien de vuelta, ratificados, digamos, en la medida en que uno demuestra a través de esta pericial contable de que el impuesto es confiscatorio, te podés tomar el ahorro todo junto en el mismo año. Entonces, empresas que están haciendo el ajuste por inflación impositivo y están pensando en que lo va a tener que diferir en 6 ejercicios, hay que decirles, no, ojo, que te podés tomar todo el ahorro ahora, es plata inmediata que te ahorrás, te lo tomás todo ahora. Vos suponete una empresa, no sé, que tenga cierre junio, que presente declaración jurada ahora, y que está pensando en que tiene que hacer el ajuste por inflación diferido en un sexto, y la verdad que se le puede ofrecer, no, mirá, computátelo todo entero ahora en este ejercicio, no solamente en un sexto, sino todo. Y se presenta básicamente, lo que ocurre es que se presenta una multinota ante la AFIP comunicando de que vas a hacer eso para evitar la penal tributaria, y en algunos casos se puede judicializar el tema a través de una acción declarativa de certeza. Eso es un ahorro buenísimo porque para muchas empresas representa un ahorro importantísimo, digamos, esa posibilidad de computártelo todo en un año fiscal y sin tener que diferirlo. En casos donde tienen que salir a pagar 10, terminan pagando 2, y ese ahorro de 8 termina siendo, digamos, un beneficio impositivo tremendo, y tiene muy, muy bajo riesgo de contingencia, digamos, en la medida en que vos hagas previamente una certificación contable, que es lo que se hace, validando esos cálculos de ajuste por inflación, para determinar previo a presentar la nota ante la AFIP de que efectivamente la alícuota tuya es confiscatoria. Es un cálculo complejo, pero que se hace, digamos, los contadores lo saben hacer. En la medida en que vos acredites previamente eso con una certificación contable, el riesgo de contingencia de que te vengan el día de mañana a pedir algo, o si te vienen a inspeccionar, que termines perdiéndolo, es bajísimo, porque la Corte Suprema ratificó esa doctrina de la confiscatoriedad en un montón de fallos posteriores, incluso ahora con la nueva. Todavía no llegó a la Corte, pero todos los juzgados, muchos juzgados federales de primera instancia y cámaras están ratificando esa doctrina de Corte de confiscatoriedad, con lo cual es un ahorro muy bueno, que tiene muy bajo riesgo de contingencia y que se puede ofrecer, obviamente, a los contribuyentes, que les dé a pagar impuesto a las ganancias, ¿no? Obviamente te tiene que dar a pagar. Si tenés quebranto, no vas a poder aplicarlo. Si sos un contribuyente que tiene impuesto a pagar, lo vas a poder aplicar, y lo primero es simplemente revisarle los cálculos para ver cuánto le da la alícuota de confiscatoriedad. Eso simplemente para que lo tengan en cuenta. Es un tema muy técnico, muy específico, pero si alguno sabe del tema del ajuste por inflación impositivo, la idea central para que se queden es la posibilidad de no diferirlo y computarte el ahorro todo junto en el año fiscal en donde lo aplicaste el ajuste por inflación. Así que ahí les dejo acá en esta filmina los fallos Bodegas Esmeralda y Tubiflex y Coburn, que salieron recientemente de la Justicia Federal de Córdoba, de la Justicia Federal de Rosario, otorgando medidas cautelares permitiéndole al contribuyente presentar su declaración jurada ajustada por inflación y computándose todo el ajuste en ese ejercicio sin el diferimiento, obviamente bajo si se quiere, el paraguas de Candy, de que la alícuota es confiscatoria si no hicieran eso. Con lo cual, simplemente les dejo esos dos temas como para que también son interesantes, son ahorros fiscales y también, en definitiva, son manejos eficientes de saldos a favor, porque en definitiva el ajuste por inflación lo que te termina generando también es un menor impuesto y a veces un saldo a favor en el caso de que ya fuiste ingresando el impuesto durante el año mediante anticipos. En definitiva, lo que te termina generando es un saldo a favor de libre disponibilidad. Con lo cual es un tema muy interesante y que a las empresas les despiertan mucho interés. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, pero hasta acá llegamos. Acá, a ver. Acá hay una pregunta. Carlos pregunta, dice, ¿se me escucha bien a mí? Sí.
Sí, sí. Dice, si se tienen quebrantos, ¿se puede igualmente pedir el ajuste por inflación? No. Si se tiene quebranto, no se puede pedir ajuste por inflación. Tiene que ser una empresa que le dé impuesto a pagar, digamos. El quebranto se puede actualizar por inflación, que a veces, digamos, muchas empresas lo actualizan por inflación, previendo de que lo van a utilizar en el futuro, porque previendo que en los próximos 5 años van a tener ganancias y van a revertir esa situación de quebranto. El quebranto es trasladable y se puede utilizar contra ganancias futuras. Muchas empresas no lo actualizan, pero se puede actualizar el propio quebranto por inflación para el día que lo tengas que utilizar, en vez de que sean 10, van a ser 15 porque lo actualizaste. Pero no podés aplicar, digamos, el ahorro del ajuste por inflación cuando te da quebranto tu elección jurada. Porque obviamente ahora, no tenés confiscatoriedad, básicamente. Claro, pero una pregunta, ¿y si por ejemplo, en el hipotético caso que tal vez sin aplicar el ajuste por inflación me da a pagar y aplicándolo me puede llegar al quebranto? Sí, correcto, eso es muy común. Ese quebranto que te genera, digamos, que saliste de una situación de impuesto a pagar por aplicar el ajuste por inflación sin diferimiento, terminás con una ejecución jurada de quebranto, ese quebranto no es trasladable. Porque lo dijo la Corte ya en un fallo que fue Red Hotelera, me parece. Ese quebranto, como se generó, digamos, a consecuencia de ese mecanismo de ajuste por inflación, en principio tiene dicho la Corte de que no es trasladable a ejercicios fiscales futuros. Bien. Bueno, a ver, yo tengo un par de preguntitas nomás que fui punteando, más que nada para el vocabulario de la charla. ¿Y qué se ríe ahí el doctor? En realidad, bueno, a ver, el primero era respecto de lo que son las devoluciones en cuanto a los saldos a favor de lo que es ingresos brutos en general, pero también en particular, en general, mejor dicho, de todos, pero en particular ingresos brutos. Habías planteado el tema de lo que son las famosas integrales. ¿Cómo serían eso? ¿Qué exhaustividad tienen? Digamos, ¿cuál sería el consejo ahí? No, a ver, las provincias que digamos que si se quiere son más exhaustivas y son más agresivas, por decirlo de una manera, son obviamente Arba, Misiones, Tucumán, y en algún caso Corrientes, y en menor medida AGIP, Cava, digamos. En el caso de Arba particularmente, sí, digamos, superado el $1.000.000 de devolución, la verdad que suelen hacerte una inspección integral, pero que no termina, digamos, por lo menos en la medida en que uno tenga las cosas más o menos en orden, en ningún caso de nuestra experiencia terminó siendo algo muy complejo, ni tampoco lo que nos pidieron, ni tampoco terminó dando vuelta el saldo a favor. ¿Por qué? Porque obviamente previamente habíamos hecho todo lo que explicó Diego de validar ese saldo a favor. Vimos de que el saldo a favor era genuino, hicimos un cruce entre las retenciones y percepciones que originaron ese saldo a favor para que corroborar que realmente existieron, ver si teníamos eventualmente los comprobantes por si el fisco nos los llegara a pedir. Normalmente no los piden, pero los tenés que tener a disposición. Obviamente se chequea que la empresa sea un contribuyente normal, digamos, de que haya tributado una alícuota correcta y que más o menos presente su declaración jurada en forma ordenada. Y en función de eso, digamos, fueron inspecciones razonables donde terminaron, si se quiere, descontando algo, siempre hay algo que te intentan descontar, pero en los casos nuestros en ningún caso representó más del 10% de lo que era el saldo a favor acumulado. Con lo cual, la verdad que uno a veces por ahí se asusta, no digo que no, lo que digo es que en la medida en que uno más o menos haga las cosas bien, tenga el saldo validado y esté preparado para recibir alguna inspección, no son inspecciones que pueden durar, digamos, un año, normalmente son inspecciones de 3-4 meses, donde te van a pedir cosas, pero por nuestra experiencia fueron más vinculadas a validar el saldo a favor
y más vinculadas en contrato de deuda, sobre todo en lo que comentaba del agente de recaudación. Generalmente te vienen con esa de que omitiste haber actuado como agente y entonces te tratan de descontar algo por ese lado. Pero nunca, desde nuestra experiencia, no fue algo que tuvimos alguna represalia o digamos que realmente nos hubiésemos arrepentido de haber hecho el planteo, digamos, porque nos volvieron locos. Está bien. Ahí después, bueno, Verónica Colato pregunta, parecido, digamos, tiene que ver con esto, de la primera parte, dice, respecto de la primera parte, que es la parte que hablábamos de ingresos brutos, ¿es recomendable agotar la vía administrativa en ARBA? Dice. Yo entiendo que ahí puede ser una parte de lo que tiene que ver con lo que hablaba un poco Alejandro, y también desde el lado de Diego, ¿cuál sería una alternativa para no tener que agotar la vía administrativa en cuanto a la urgencia o el peligro de la demora, digamos, que era lo que hablaba un poco del amparo? No, yo creo que apunta, digamos, así con el primer rechazo ya no, para mí no es necesario. Depende de qué plantees cuando vas a la justicia. Si vas a plantear la inconstitucionalidad de todo el régimen de retenciones y percepciones, no, yo entiendo que no es necesario agotar la vía. Si tenés que agotar la vía es presentar la revisión, después que te lo rechacen, plantear el recurso de apelación y recién ahí con el acto del director ejecutivo venir con una anulatoria. Creo que perdés tiempo y el planteo va a ser siempre el mismo, a ver, en sí el régimen yo no creo que sea inconstitucional, termina siendo inconstitucional en cada caso concreto, cuando la aplicación que hace ARBA sobre el contribuyente termina vulnerando su derecho a propiedad. Hay contribuyentes que son prolijos y que no sufren un saldo millonario en contra, digamos. Que es un poco lo que hablaba o Exacto. recomendaba Ale, ¿no? Yo creo que Sí, correcto. una vez que tenés un saldo medianamente razonable, lo puedes ir llevando con las atenuaciones. Exactamente. En los casos Entonces, en donde... ahí no sería inconstitucional, pero bueno, yo a la pregunta no votaría la vía con lo que expliqué en la primera parte, sino iría directamente con acreditando, sí, tenés que acreditar rechazo, acreditar que pediste la reducción y te dijeron que no, y ahí yo iría con un reconocimiento y en la filmina tenés un par de argumentos para tirar con relación al agotamiento, incluso si se te venció el plazo de caducidad. Exactamente, es como comenta Diego, simplemente para agregar en forma adicional, normalmente lo que ocurre es, los que terminan pidiendo la devolución son aquellos contribuyentes que no lo pueden compensar una vez cortada la sangría, no lo pueden compensar en los próximos 2 años, porque el impuesto es muy bajo, y básicamente cuando uno pide la devolución, en la práctica lo que ocurre es que no te lo resuelven, y terminás yendo a la justicia no por agotamiento de la vía, sino por silencio Claro. administrativo, la negativa por silencio, porque ¿qué hace? El fisco, esos pedidos de devolución / repetición, lo que hacen es cajonearlos, no tienen interés en avanzarlos. Entonces, ahí lo que termina ocurriendo es que metes un pronto despacho y te vas por el silencio administrativo de la ley de procedimiento, por negativa tácita, y te vas a la justicia. Podés elegir de vuelta lo que comentó Diego, en la vía del amparo por mora o la vía de la demanda por repetición denegada, básicamente porque es un silencio que implica negativa. Vamos a hacer una última pregunta más. Quedaron varios temas en el tintero, pero sí uno que tal vez es interesante, que estoy anotando. Bueno, sobre lo último que habló Alejandro, el tema de lo que es ajuste por inflación. Respecto al ajuste por inflación impositivo, en cuanto a la aplicación, digamos, por
parte del contribuyente. Esto puede dar lugar a lo que es el inicio de una acción en materia penal tributaria contra el contribuyente por los montos, pues la realidad es que, como decía Alejandro, son empresas que aplicando tal vez ajuste por inflación y con la inflación que hay en este país, tal vez cualquier monto supera lo que son los montos objetivos de punibilidad de lo que es la ley penal tributaria. Sí, muy buena la pregunta. No, a ver, en principio, digamos, tu conducta penal queda adecuadamente cubierta en la medida en que vos lo comunicaste con una multinota que se presenta el mismo día o el día siguiente de presentada la declaración jurada ajustada por inflación, computándote todo el ajuste sin diferimiento. Eso se comunica formalmente al fisco a través de una multinota, que eso de alguna manera resguarda, si se quiere, tu conducta dolosa, porque le estás poniendo sobre la mesa y estás blanqueando al fisco lo que hiciste, con lo cual ahí no hay ningún tipo de ardid o de engaño, porque estás comunicando una conducta desde el minuto cero. Además, en materia de ajuste por inflación impositivo, hay un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación que también tiene dicho de que no corresponden cursar denuncias penales en casos de ajuste por inflación, por lo menos por ahora está vigente. Así que entre el dictamen y la multinota, la verdad que, y la experiencia práctica de que nunca recibimos ninguna denuncia penal por este tema, la verdad que los riesgos de denuncia penal son muy bajos, te diría. O por lo menos en nuestro caso son casi, te diría, nulos. Bueno, me parece que por mi parte y por la parte de lo que es el chat y las preguntas, está todo bastante saldado. Probablemente haya más y existan más. Para los que tengan más preguntas, los invitamos, como dije al principio, a participar del Instituto de Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Se pueden anotar consultando en el colegio directamente y ahí ya ahí les van a pasar los contactos. Y bueno, de acá los saludo a todos, les agradezco nuevamente al Colegio de Abogados de San Isidro por habernos dado este espacio para poder trabajar estos temas que son tan importantes para la profesión y para lo que es la actualidad. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar, por acompañarnos. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias a todos.